tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast 4. El día de hoy tenemos una invitada súper especial que ha formado parte del ecosistema desde hace mucho tiempo y cuyas opiniones y percepciones nos van a encantar el día de hoy. Bueno, agradecido con Silicon Valley por facilitarnos sus espacios, siendo lo que siempre nos han estado apoyando desde que tuvimos esta idea de hablar sobre lo que está pasando en el ecosistema en Venezuela. Y no solo desde el punto de vista de si hay preguntas, respuestas, no, desde lo real. Y justamente hoy tenemos una invitada top a quien le tengo mucho aprecio, muchísimo cariño, con la que he compartido incluso en otros países, y es cofundadora de una de las empresas pioneras no solo en el ecosistema startup en Venezuela, sino en el ecosistema regional de Latinoamérica. Y es un gusto tenerte aquí hoy en día, Beatriz. Beatriz López, cofundadora de Open English. Muchas gracias por la invitación, aquí encantada. Bueno, conversemos de lo que ustedes decidan hoy. Mira, no nos descarta abierto porque si no es sí, que por vamos a... No, se 10 nos va horas el de podcast, podcast. se nos va el podcast. Recoge entonces. No, creo que en general un poco hablarnos y comentar para dar inicio al podcast de cómo ha sido tu trayectoria, cómo fue fundar Open English en un contexto muy particular. Estamos hablando de los años 2004, 2006, donde mira, ecosistema EdTech no existía. Es un ecosistema que también es muy particular, que tiene sus complicaciones, dificultades, y que habían otros retos como el tema tecnológico. No habían celulares inteligentes, no había acceso a computadoras, al menos de la manera en la que lo conocemos el día de hoy. Perdón, me río exacto, No, porque no, ya tranquila. tanto no había época de dinosaurios, si quieren. Oye, no, pero en verdad, pero sí. complementando lo que tú dices, o sea, ¿cómo tuviste ese paso o qué visualizaron en esa época donde yo estaba en bachillerato? Muchas personas ni siquiera habían nacido incluso, que ya hacen vida hoy en el ecosistema en Venezuela. O sea, ¿cómo vieron ustedes esa oportunidad? Bueno, partiendo de que, por supuesto, todo el mundo necesita manejar el inglés como un segundo idioma. Así es. Pero, ¿qué vieron? O sea, ¿cómo viste tú ese salto allá, en esa época? Bueno, voy a contar un poco, me atrevo a contar la historia un poco de Andrés Moreno, que se parece un poco a la mía. Nosotros fuimos hijos de personas, voy a decir diplomáticas. No recuerdo si su papá era diplomático o no, pero un perfil diplomático de viajar y vivir en varios países. Y cuando eso te pasa, tú te das cuenta de la importancia del inglés. Sea o porque pasaste por ese proceso de tenerlo que aprender, o porque pasaste por ese proceso de ver como otros, porque usualmente uno como extranjero en estos países te das cuenta y sueles estar con otros extranjeros y algunos de ellos no hablan el inglés. Entonces verlos a ellos sufrir o pasar mal rato también te hace a ti tener esa sensibilidad o ese mismo alivio de decir, ay, qué bueno, menos mal que yo sí hablo inglés. Pero bueno, a tener esa conciencia, yo conozco a Andrés aquí saltando años después. Yo conozco a Andrés es con su primera empresa que se llamaba Optimal English, que era de dar clases de inglés in company. Y yo honestamente caigo ahí porque, bueno, yo decidí estudiar Relaciones Industriales en la Católica, amé la universidad. No, pues la carrera no era para mí. Entonces yo agarro y digo, bueno, pero ya yo hice mis pasantías, quiero seguir trabajando, ¿qué hago? Voy a dar clases de inglés. Obviamente en mi casa eso era, no, eso es un techo, ¿tú qué vas a hacer? Yo, bueno, pero yo soy de las que pienso que yo trabajo para vivir, no vivo para trabajar. Eso creo que es algo que se contradice un poco un emprendedor, ¿no? Pero bueno, yo independientemente de que de repente si trabajo mucho, yo no lo siento así. Pero bueno, entonces el hecho es que lo conozco en esa primera empresa y allí ya se veían esos problemas que empiezan a surgir cuando tú quieres escalar tu negocio. Y entonces allí es cuando el internet, en el 2005, empieza a tener como más adopción a nivel general. Entonces, entre esa dificultad de tener un mayor alcance, resolver otro tema que teníamos con los profesores de inglés, que como una de las cosas que se garantizaba era el acento americano, acá era muy difícil conseguir a personas con acento americano. Entonces traíamos a los profesores. Pero ¿qué pasa? Los profesores a veces venían en nota de parranda. Entonces se iban a la playa el fin de semana y no regresaban el lunes, o se iban desde el jueves en la noche y no iban a su clase el viernes. Todo este tipo de cosas. Entonces ya se empezaron a ver las costuras de ese negocio. Y Andrés se decide separar de sus otros socios y empieza a trabajar en lo que es Open English. Y un buen día, cuando ya tenían listo su landing page, perdonen, vamos a también
retroceder un poco. Claro. Estos son landing pages codificadas manualmente que te tardaste 6 meses en hacer el landing page. En HTML, una cosa así. No, yo creo que antes, no me atrevo. Creo que era antes de HTML. Entonces, bueno, ese día Andrés me dice, vea, de verdad necesito a alguien que me siga ayudando con lo de la parte de inglés para yo poderme encargar y ir a levantar capital, dirigir todo. ¿Te interesa? Y bueno, hay por supuesto esas preguntas de, bueno, ¿será que quiero emprender? Porque si emprendo, por aquí va a ser el camino de mi vida. Porque ya yo, bueno, no estaba joven, tenía 23 años. O sea, sonar como una vieja, pero tenía 23 años, pero bueno, mentalidad de vieja, eso sí no lo voy a... Entonces yo decía, no, yo tengo que escoger hacer carrera de una vez o emprender. Porque si yo hago esto y las cosas no van bien, yo voy a terminar a los 27, 28 años. Y empezar mi carrera a los 27, 28 años, o sea, es un golpe para el ego, pensé yo. Pero bueno, entonces nada, me dice, vea, en la vida hay oportunidades y te pasan como un tren. Y tú tienes que decir si te montas o no te montas. Qué buena frase. ¿Verdad? Qué buena Sí, frase. sí. Y me compró con esa frase. Y yo, bueno, está bien, no la voy a pensar mucho, me uno. Entonces, bueno, así es como empiezo a ser emprendedora con esa frase de me iba a dejar el tren. Mira, nosotros tenemos una sección que se llama Make It or Break It, nueva para todos los que nos han venido siguiendo desde el primer episodio, donde le preguntamos al emprendedor cuál fue ese punto de visualizar clave, si esto era una buena idea o no lo era, y digamos, ¿qué aspectos vistes tú que terminaron de dar el salto para lo que terminó siendo Open English en el mercado? Bueno, yo creo que me voy a ir precisamente a esa decisión de tomar ese salto, ese riesgo tan grande de, bueno, me voy a ir por el internet, a enseñar clases por internet. Eso fue un make it or break it. O sea, yo en la primera empresa estaba feliz, claro, yo era una coach y yo no sufría las dolencias que tenían los organizadores y administradores de todo, pero eso fue un momento de make it or break it para esa idea en general, vamos a decir, no necesariamente para mí, pero apoyo muchísimo y me encanta todo lo que tiene que ver con la educación en línea y la enseñanza de inglés en línea y eso, y yo creo que de no haber tomado ese salto, sí, no me puedo imaginar cómo muchas personas en esa época estarían aprendiendo inglés, ¿no? Quizás sería todavía un skill, una habilidad muy limitada, muy no accesible a todo el mundo, ¿no? Acá, bueno, era un poco más accesible por no tener que contar con ir a un instituto físico por la misma capacidad de los institutos. Entonces yo creo que eso fue tomar ese riesgo de esto no me va bien, pero esto no sé cómo me va a ir. Vamos a lanzarnos. Mira, vea, una cosa, porque esto es muy común que nos pasa a todos los emprendedores cuando estamos llevando a cabo o ejecutando nuestra idea. En ese camino de Open English, ¿qué error tú recuerdas que tú dijiste, berro, esto me marcó? Creo que por aquí nos pudiéramos haber ido por otra vía, lo pudiésemos haber hecho mejor. ¿Qué momento recuerdas tú que te haya marcado en ese punto de tu vida? Algo que pudimos haber hecho mejor o diferente. Bueno, yo más bien les voy a cambiar un poco el escenario y en este caso, creo que como conversamos un poquitico antes, Adelante. cuando las cosas van bien es como muy difícil darte cuenta de los momentos que de repente pudieron ser mejores. Entonces, no es que Open English fue perfecto, pero siento que los pivotes eran tan rápidos que ni te dabas cuenta, ¿no? Pero sí hablarles de mi segundo emprendimiento, Itálicos. Ahí sí, bueno, una idea muy interesante, una red social para la comunidad italiana a lo largo de Latinoamérica. Íbamos bastante bien, pero es muy difícil buscarle una forma de monetizar de la nostalgia. Porque era... Al momento cuando arrancamos era un monstruo de como 5 cabezas, que si el curso de italiano, que si turismo para Italia, productos italianos, era muy grande lo que queríamos hacer. Entonces arrancamos con el curso de italiano, pero resulta que bueno, que las profesoras y las instructoras de italiano son más tradicionales y fue muy difícil que ellas creyeran en un modelo como el de Open English para italiano. Entonces, y más en esa época, pues otro contexto completamente diferente al de hoy. Ya unos años más adelante, estamos hablando de 2012, 2014, donde ya, pero no logré encontrar con un instructor que estuviese dispuesto a eso. Entonces, bueno, al fin y al cabo fue un proyecto súper complejo, lo desarrollamos durante varios años y la conclusión a la que estábamos llegando era revista digital. Al final era para eso lo que estaba sirviendo lo que hicimos.
Entonces, sí, como en el 2018, tomar esa decisión de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Invertimos de nuevo para volver a desarrollar la plataforma o decimos, ok, ya va, vamos a o congelarlo o lo cerramos? Bueno, tomamos la decisión de congelarlo porque seguimos creyendo que ahí hay algo, pero de nuevo, la nostalgia, que es lo que al final logramos después de varios intentos y varios caminos, era lo que en realidad definía. Entonces, sí, la nostalgia a través de lo digital, todavía no sabemos cómo hacer eso. ¿Qué tan complicado crees que fue construir esa comunidad? Porque ahorita nosotros vemos Venezuela igual como un ecosistema pequeño, pero ciertamente construir comunidad, construir redes, construir networking, hacerlo en un ambiente tan específico como el de los idiomas, tiene sus retos. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de construir esa comunidad y qué te dejó también esa experiencia? Muy cómico que preguntes eso porque precisamente ahí es donde está el tema. Es cómo le llegas tú específicamente al italodescendiente. O sea, no solo atraes hablándole de pizza, de pasta, de Roma, de Milano, pero también hay personas que no son italianas que también le interesa eso, entonces caen. Entonces no fue fácil, o sea, sí había una comunidad. Yo caería. Pero... Ni que me gustan los raviolis, de una. Exacto, entonces uno te habla de recetas ricas de ravioli. Por eso, entonces es por eso que nos interesó mucho incursionarnos en este proyecto, pero era difícil porque entonces tienes demasiada variedad en la comunidad. Entonces tienes desde el que sí es italiano y tienes del que no es italiano, pero le encanta un ravioli, le encanta una pasta, y mientras más recetas tengan, más feliz es. Entonces, eso fue lo que nos hizo muy complejo el entender qué podíamos hacer. Muy diverso, un público muy diverso, una audiencia muy diversa. Entonces, ¿a quién le hablas primero? Al que quiere el curso, al que quiere la ayuda sacando la ciudadanía, al que quiere la receta, o el que solamente es feliz viendo la foto del pueblo de su abuela. Entonces, eso. O sea, determinar el público objetivo fue un temazo. Temazo. Entonces, claro, amplio no era suficiente. O sea, si lo agarras a todos, no está claro qué hacer. Y si agarras un grupito, es muy de nicho, claro. De nicho. Y entonces, no fue fácil construirla. Teníamos la gente, pero aún así no la logramos descifrar por completo. De cara a lo que tú estás mencionando de tu experiencia, me voy un poco más atrás también con el caso de Open English. Open English, itálicos. ¿Cómo fue el tema de levantar capital? Sobre todo en esa época inicial, donde ahorita está de moda lo que es el Venture Capital, el capital de riesgo. Ya todo el mundo sabe qué es eso en su mayoría. Sobre todo los que estamos en este sector, por supuesto. Pero ¿cómo lo vivieron ustedes en esa época? Ok. Bueno, a ver, nuestra primera fuente durante los primeros 3 años fueron Friends, Family y Believers. Era constantemente levantando de 5 en 10, 10, máximo 15, y lo íbamos administrando. Pero eso, no era, aquí en Venezuela no habían opciones, tanto así que por eso es también una de las razones que yo termino entrando en Open English, asumir el cargo que asumí, porque Andrés tenía que ir a levantar capital a San Francisco. Entonces él fue a San Francisco, por ahí creo que todas las entrevistas que le hacen de cómo nació Open English, él cuenta, y él literalmente dormía en el sofá de amigos, y meses, o sea, a veces estaba como buen emprendedor, él sí durmió en su sofá, se la caló todo, y después acá tuvo que ceder su espacio de oficina porque su apartamento se convirtió en nuestra oficina. Entonces llegó un punto donde ella tuvo que volverse a mudar a vivir con su mamá y su papá porque claro, le acaparamos toda la oficina. Entonces es eso, era artesanal el levantamiento de capital, al menos que te fueras a San Francisco. ¿Y consideras que hoy en día, teniendo en cuenta las herramientas que existen y el ecosistema que está creado, es mucho más fácil, o crees que como hay más opciones es más complicado? No sé si por las opciones, pero sí siento que es más complicado en general. Sobre todo para el sector EdTech me refiero, porque siento que nuestro sector también es un poco tricky. Antes de que desarrolles eso, ¿qué es EdTech? Para los que nos están escuchando que no conocen. EdTech, todo lo que tiene que ver con educación y tecnología, aplicación de software o herramientas digitales que permitan resolver un problema en el rubro de educación. Ok. Ajá. Entonces, EdTech es el primo raro. Vuelvo yo ahí con esa. Porque, mira, yo creo que, y esto es algo que yo siempre vi desde Open English, ahí por fortuna,
Andrés es alguien muy bueno vendiendo y no estoy clara de cómo era el pitch que él hacía, pero era más, creo que era por el momento de la innovación fue que logramos llamar tanto la atención, pero sí es muy cierto que luego me he dado cuenta que todo lo que es EdTech les cuesta mucho, ¿no? Y yo creo que es un tema de rentabilidad, es un tema de regulaciones, es complejo. EdTech no es fácil y da retornos muy lento. Entonces, lamentablemente, cuando uno lo ve desde el lado del VC game, no es el sector tan atractivo, más atractivo, correcto. lamentablemente. Hay unos cuantos que creen y son totales believers, pero, de nuevo, entonces, cuando tú compites en ese nicho, es como más difícil, ¿no? Porque están todos concentrados con los mismos VCs. En cambio, las otras industrias, aunque hay VCs y angel investors y todo que se puedan enfocar en esas, no necesariamente se quedan con eso. O sea, entonces, sí, en EdTech lamentablemente como el rendimiento regresa. Sí, es más tardío, no suele ser tan atractivo. Mucha gente, yo creo que es muy curioso también decir que mucha gente sabe que invertir en educación, sabe que hay muchos problemas de educación. Todo el mundo dice, es necesario invertir en educación, pero cuando vas y pides dinero, la gente siempre lo ve como una apuesta a largo plazo, it's the long game, los retornos son un poco más lentos, los nichos son también quizás muy específicos, no es un unicornio. Yo creo que todavía no sé, no he visto ningún unicornio famoso en EdTech. Si lo hay, que alguien me corrija, pero creo que no existe aún. Pero es eso. Creo que el tema del levantamiento de capital en EdTech sigue siendo hoy en día muy complicado, y creo que Open English, que haya sido muestra de eso en unos años también, donde no había nada, había mucho por construir, es ejemplo y muestra de lo resiliente que también podemos ser los venezolanos con una idea bien particular, y lo beneficioso que es para miles de venezolanos haber formado parte también de eso. Venezolanos, profesores, ecosistema en general. Sí. Vea, ahora yo te pregunto a nivel personal, vea, emprendiendo, por supuesto que todos tenemos nuestro lado personal de cómo llevamos nuestro día a día, todo. ¿Cómo fue esa transición tuya desde el momento en que decides emprender? Y bueno, tienes todo este camino, desde Open English, Itálico, y lo que estás haciendo ahorita, que ya vamos a hablar de eso. O sea, a nivel personal, ¿cómo viviste eso? Porque muchas veces esos procesos, además de que no son lineales, para cada quien son diferentes. A ver, bueno, yo no sé, es como dices, es un tema de personalidad. Yo soy una de esas personas un poquito como obsesivas. Entonces, estoy obsesionada con una cosa, pero en cuanto encuentro otra cosa, me obsesiono con eso. Con decirles, bueno, eso, yo en la universidad, chévere, yo jugaba fútbol, pasé de ser súper activa a estar, o sea, súper activa todos los días, toda la semana, a estar sentada en un escritorio 16 horas. Bueno, 16 estoy exagerando, 12, 14. Pero eso, y yo no le veía nada malo, pues eso para mí fue muy natural, o sea, no estoy diciendo que no me cayó bien, obviamente, yo, o sea, a nivel físico, a nivel mental, sí pasé mucho choque con trabajo. tus rutinas. Un choque con mi rutina, y eso lo vine a pagar después. O sea, yo creo que a todo el mundo que conozco les he hablado cuando les quiero contar el impacto que Open English tuvo en mí. Digo, aumenté 12 kilos. Ok. Entonces digo, aumenté 12 kilos. Exacto, el estrés, el nivel de estrés era terrible, alergias. Fue fuerte, pero aún así tú estás metido en el problema y yo no me di cuenta de esas cosas sino hasta después que yo estaba así, y yo dije, ay, mira, y esto no es normal, y esto no es así, y este pantalón porque yo no me cabe, eso. Entonces, a nivel físico y psicológico eso, pero a nivel de emprender, bueno, primero también otra cosa, uno empezar a emprender en un momento donde el ecosistema no era conocido. Por eso es un reto mayor. Por eso yo no sabía que era emprendedora, y yo creo que eso fue una de las cosas también que me ayudó. Yo solo sabía que yo tenía un trabajo de súper estrés, pero no... Y que ahorita también se habla, bueno, no es que se habla, es una pseudo creencia de que mientras más te veas afectado físicamente, mientras más sacrifiques tu salud mental, sí, eres mejor founder, porque sí, si tú no lo haces, porque otros lo están haciendo, tú dices, entonces tú tienes como que, oye, yo no me siento tan así, tengo que subir más el nivel, y ahí es donde empiezan los problemas. Así es, muy importante que estén tocando este punto.
Yo soy de las que digo, yo amé Open English, amé Itálicos y amo lo que estoy haciendo ahorita. Creo que con el de ahorita por fin aprendí a que tengo que tener el tiempo para mí. Tengo que apartar las cosas que son para mi bienestar, sea tanto mi alimentación, mi salud mental, mi ejercicio, todo. Lo respeto, es no negociable, no negociable. Y eso, por supuesto, lo aprendí fue por todos los tropiezos de salud, tanto física como mental, tanto en Open English como en Itálicos. No hay que verse como un mejor founder cuando llegaste. O sea, si quebraste, lo hiciste mal. Tú quebraste como persona, no estabas haciendo las cosas bien. Porque, ¿qué pasa? Si tú no te estás cuidando a ti mismo, tú no le estás invirtiendo lo que a ti te toca invertirle a tu startup. Eso es algo que yo creo que muchos emprendedores no entienden. Tu bienestar es tu herramienta más importante en tu emprendimiento. No, y creo que también se termina reflejando en la cultura y lo que tú reflejas también con tus colaboradores. Entonces, terminas teniendo un founder estresado, con problemas, que lo termina reflejando también en problemas dentro de la startup y dentro de su cultura. Entonces creo que es súper importante que lo menciones. Si hay gente que nos está escuchando, cuiden su salud, vayan al gym, coman bien. Al psicólogo. Al psicólogo, muy importante. Creo que los founders tenemos esta tarea pendiente, los que no lo han reconocido, dicho abiertamente. Creo que es muy importante el tema de la salud mental, sobre todo porque estamos expuestos a muchos niveles de estrés constante. Sí, y sobre todo aquí el emprendedor venezolano que nunca hemos, o sea, creo que todos vivimos en un pico de estrés y no nos hemos dado cuenta. Entonces, ya estamos en un pico alto y emprender nos sube a otro nivel estratosférico difícil de manejar. Sabes que ahorita dijiste una palabra que me llamó la atención y con este feedback que nos estás dando, es bueno, ya no es obsesión, pero ¿qué atrae la atención de Beatriz hoy en día? ¿Qué estás haciendo hoy en día? Bueno, yo quedé totalmente enamorada de los idiomas. De hecho, aquí una razón por las cuales no me gustó lo que estudié es porque yo quería estudiar idiomas modernos. Pero de nuevo el mismo discurso de no, ese es un techo, todo, bla, bla, bla. Y disculpen que mis padres probablemente van a ver esto, eso le dije con todo el cariño del mundo, el bla, bla, bla. Cariños. Sí. No, sí, o sea, tomé su consejo y no estudié eso, porque es verdad, o sea, es difícil ver una carrera desarrollada en idiomas, no es lo común, o sea, lo hay, pero no es a lo que uno tiene acceso, entonces era algo nuevo para mi familia. Claro. Entonces, bueno, me estudié una carrera más corporativa, que fue Relaciones Industriales. Entonces, yo siempre quedé con como esa pullita... Esa espinita. Espinita es la palabra, gracias. La espinita clavada. Entonces, bueno, por eso con Itálicos, a mí lo que me enganchó fue el tema de hacer un curso de italiano. Yo dije, yo quiero probar si es que la metodología no tiene idioma, sino que es metodología. Entonces, pero eso no funcionó. Y dejo Itálicos, o bueno, cerramos Itálicos y empiezo otra vez con Coach by Bea, que es coaching en inglés para emprendedores, ejecutivos, o sea, todos los que necesiten llegar a un cierto nivel que los va a ayudar a desarrollar su carrera profesional. Entonces, en eso ando y bueno, ando viendo un enfoque distinto de la enseñanza del inglés. Entonces, estoy trabajando en eso. Pero eso no está limitado a Venezuela nada más. Cualquier emprendedor en la región, todo el mundo. De hecho, exactamente. Esto es un llamado a los emprendedores venezolanos. Aquí sí voy a mirar la cámara. Sí, claro, aquí los emprendedores venezolanos necesitamos inglés también. Y no tengo clientes venezolanos, son clientes de otros países. Entonces me encantaría que los emprendedores venezolanos no dejen la tarea para después. No, genial, Bea. Todos los que quieran formar parte de Coach by Bea, ya saben, le pueden escribir a Beatriz. Seguro estaremos dejando sus redes sociales y su LinkedIn por ahí. Sí quería que nos dieras un poco tu perspectiva hablando de todo lo que es el ecosistema y cómo lo ves al día de hoy. ¿Qué ves para Venezuela? No solo en el área quizás que tú te desenvuelves, sino a nivel general. Por allí estuvimos conversando hace poco sobre algo que se viene para Venezuela. No sé cómo lo veas tú. ¿Qué perspectivas tienes sobre el ecosistema actual? Y quizás también teniendo tu experiencia de otros ecosistemas en los que has participado, que pudieras comentarnos un poco, bueno, quizás diferencias, ventajas, fortalezas, debilidades que ves actualmente. Ok. Bueno, a mí una de las cosas que me emociona muchísimo de este
cambio que vamos a vivir y de este boom que estamos todos esperando es que aquí las ganas son muchas. O sea, son muchísimas, todo el mundo tiene ganas de crear, de hacer. Entonces, eso es un factor súper importante para el emprendimiento. Si tú no tienes a gente emocionada para emprender, eso es algo que probablemente no tenga la misma vida o no tenga el mismo, vamos a decir, no llegue tan lejos, porque la emoción es la gasolina, siento yo. No la resiliencia. La resiliencia, aquí creo que también varios hemos hablado de la resiliencia. Sí, es una muy buena habilidad, pero la resiliencia se trata es de lo rápido que te levantas, ¿no? Después de que caes. Y yo quisiera decir que más que resilientes somos antifrágiles. Es decir, a nosotros nos caen a golpes, nos caen a nos caen a problemas, no luz, no agua. Bueno, y nosotros igualito, bueno, no, dale, yo resuelvo sin eso. Esa es nuestra fortaleza, que aquí resolvemos hasta con las uñas, más que resiliente. Yo creo que eso es algo en lo que nos podemos enfocar, antifrágiles. Si tuvieras que definir el ecosistema venezolano en una palabra, ¿cuál sería? Joven, curioso, ¿Colombiano? formado, ¿Mexicano? desarrollado. Perfecto. Oye, cool. Qué bueno. Sí, rapidísimo. Mira, vea, para cerrando, nosotros tenemos una dinámica que se llama This or That. Son preguntas donde tú tienes que elegir algunas cositas que te vamos a preguntar. Y bueno, no hay respuestas buenas ni malas, son tus preferencias para que la gente pueda conocerte un poco mejor y entender quién es Bea fuera del mundo startup, tecnológico, de los idiomas. Okay. Entonces, bueno, cerveza, vino. ¿Playa, río o montaña? ¿Arepas o cachapas? Arepa. ¿Pequeños o pastelitos? Sin gluten, pequeños. Ok. Uy. Uy, sí, no. Yo sé que eso no existe. No. Eso fue un unicornio. Ve, ya puede salir un nuevo emprendimiento. Vamos a crear pequeños sin gluten. Seguramente serían terribles. Porque todo lo que es sin gluten es Primera vez que terrible. escucho que a alguien le gustan los pequeños sin gluten. No los he probado, no los he encontrado. Eso es un nicho, pero Muy específico. Y creciendo, porque todos estamos descubriendo el bueno. Y todos también andamos como en la onda fitness. ¿Dog person o cat person? Los dos. Los dos, Yeah. te gustan los dos, perros y gatos. Exacto. Ok. Y por último, ¿salsa o merengue? Yo soy gringa. Gringa, Ninguno- rock, ninguno pop, de los dos. rock, pop, ¿cuál? Rock. Rock, Ok. ¿te gusta el rock? Cool. Pero sí me gusta salsa y merengue. Yo me fui por el camino de baile. Así es para bailar, ninguno de los dos. Ok. Ok. Bueno, si tuvieses que decir que Beatriz se define en una palabra, dirías que Beatriz es... Oh my gosh. Estas preguntas de... Esta la tenía que saber. A ver. Una palabra que me defina. Claro, no quería decir curiosa, pero ya dije curiosa. Entonces no quiero repetir curiosa. Ok. ¿Ok? Una palabra que me defina es, bueno, determinada. Me gusta. Va con tu personalidad. Sí. Oh, yo no sé si eso es un cumplido. No, porque yo te conozco y sé que cuando Beatriz dice algo, ahí van los tiros. Ok. ¿Algún hábito raro que tengas? Me gusta hacerme acupuntura para tratarme mis dolencias. Nice. No Ok. sé qué tan raro sea, sé que es inusual, más no raro. No, sí pero conozco bien, personas sí, así. sí, y tiene muchos beneficios medicinales, tiene que ver con la medicina china, ¿correcto? Sí. Y la última sería algo que la gente asumiría mal sobre ti, que dicen, no, es que Beatriz es, pero no es. Bueno, no, que la gente asume que yo hablo bien español. Yo pa' aquí lo estoy haciendo muy bien, pero yo soy gringa, mi forma de pensar es americana, mi cultura es americana. Entonces, lo que hay detrás de estas palabras en español es una cultura americana. Entonces, la gente al escucharme hablando español me tratan como una venezolana y yo más bien soy de esas personas que no me toques, mantén tu distancia, háblame al grano, ese tipo de cosas. Yo no sé. Bueno, vea. Cool. Yo quiero cerrar haciéndote una última pregunta y es, ¿qué le dirías a esos emprendedores venezolanos que están empezando en su camino de emprendimiento en un país donde tal vez las condiciones no son similares a lo que tú vives en Colombia, en México, en otros países de la región? ¿Qué consejos les darías
de cara a lo que se viene, sabiendo que somos un ecosistema joven, pero con muchísimo potencial y con muchísimas cosas que resolver. Le diría que siempre recuerden que el otro recurso importante que tiene el emprendedor es la paciencia. Paciencia, paciencia. Paciencia en si entra competencia, que uno ve que está más avanzado que uno. Eso no importa, porque el que conoce el terreno es el venezolano. Paciencia al ver que las cosas tardan en arrancar, porque todo es así. O sea, si no es al tercer año es que más o menos uno empieza a ver cómo agarró forma todo lo que construiste. Antes, los 3 primeros años no vas a ver nada. Entonces, que recuerden eso, que emprender es un proceso de paciencia ante la competencia, ante el proceso mismo, ante resultados, levantamiento de capital, todo requiere paciencia. Entonces, paciencia es lo mejor que puedo decir. Gracias, Bea, por acompañarnos gracias, el día de hoy. Como siempre, conversar contigo es un gusto. Y bueno, agradecidos también con nuestros amigos de Silicon Valley por facilitar sus espacios. Nos veremos en el próximo episodio. Estamos haciendo varias cositas interesantes. No se lo pierdan. Chao. Gracias.